¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Estamos en vivo y en directo, 21:01, 25 grados, la temperatura en Asunción. Gracias por la preferencia de todos los martes en este capítulo de La Caja Negra. Varios temas para compartir hoy. El tema principal, nosotros accedimos a partir de un pedido de informe que hicieron senadores del Partido Colorado a la Dirección Nacional de Aduanas. Y también recabamos información con los integrantes del Centro de Despachantes Aduaneros. Se habla de una caja chica de aduanas y se presume el uso discrecional de lo que Aduanas recauda por el canon informático del sistema Sofía. Esto representa al año 8,8 millones de dólares. ¿Qué es lo que se quiere saber? ¿Cómo se gasta ese dinero? ¿Dónde va a parar ese dinero? ¿Cómo se administra? Porque hay acuerdos o un convenio para el sistema Sofía no permite que ese dinero se destine para otras cuestiones, como por ejemplo la compra de los escáneres, la construcción de un nuevo edificio para aduanas, etcétera, etcétera. Y se tiene la presunción, esto lo dicen incluso integrantes del Centro de Despachantes Aduaneros, de que ese dinero se estaría utilizando para otras cuestiones. Y sobre este tema vamos a hablar con el senador colorado Colín Soroka. También va a estar con nosotros un representante, un expresidente del Centro de Despachantes de Aduanas, y vamos a ver si le ubicamos vía Zoom para hacer un contacto, preguntarle puntualmente sobre este tema al actual director nacional de Aduanas. Y lo otro, esto compartieron con nosotros, tenemos toda la documentación al equipo de la Caja Negra, presunto esquema de recaudación para la corona en el Ministerio de Justicia, que tiene que ver con la compra de alimentos, y hay un desvío que según nuestra fuente en el Ministerio de Justicia, la alimentación que tiene que ir a las cárceles no estaría llegando en la porción de acuerdo a la licitación, de acuerdo a las adjudicaciones, porque parte de ese dinero se va quedando y presumen que parte de ese dinero va para la corona. Los detalles y la documentación tenemos acá, que vamos a mostrar y compartir en un informe acá en la Caja Negra. Y lo otro, a partir de esto que habíamos revelado acá en la Caja Negra, ¿se acuerdan el caso de homonimia? Que una viuda de nombre Ramona Caballero prácticamente estuvo a punto de perder 2.500 hectáreas en el Chaco paraguayo, específicamente en la colonia Noilam, por un caso de homonimia, una deuda que le atribuyeron, que en realidad no era de esa familia, $16.000, casi pierde una estancia que cuesta 5 millones de dólares. Reaccionaron los ministros de la Corte Suprema de Justicia, los funcionarios involucrados en todo ese proceso van a ser investigados. Esto lo dijo el doctor Alberto Martínez Simón, también Eugenio Jiménez, con quien íbamos a charlar. A lo mejor la próxima semana tenemos una entrevista con el ministro de la Corte Suprema de Justicia. Afortunadamente, los ministros de la Corte reaccionaron en relación a este tema. Y también la empresa Taperu Villá, que fue aludida porque es ahí donde se habría originado la deuda impaga de los $16.000, se desmarcó del arrebato judicial y en el escrito culpan a Registros Públicos. Nosotros quisimos hablar con la directora de Registros Públicos, con la doctora Lourdes González, y nos dijo que ella no tenía autorización para hablar, pero de todos modos tiene las puertas abiertas de la Caja Negra si quiere hacer un descargo la actual directora de Registros Públicos. Y a propósito de Registros Públicos, hay una necesidad urgente de reformar Registros Públicos y Catastro. Un ordenamiento jurídico en Paraguay permitiría grandes inversiones. Hay un proyecto que todavía está en discusión, que se tiene que aprobar. Estamos hablando de esto, no es nada nuevo. Sabemos la superposición de títulos que genera un conflicto desde hace décadas en nuestro país. Pero arrancamos con este caso de homonimia, esta rosca judicial. Los funcionarios del Poder Judicial involucrados en esto van a ser investigados.
Caso de homonimia. Rosca judicial en la mira por desvergonzado despojo de estancia. El Poder Judicial se encuentra en la polémica ante la garrafal decisión que perjudicó a una familia que nada tenía que ver en un proceso por deuda impaga, al concretarse el arrebato de una millonaria estancia en el Chaco. A Peter Neufeld, de nacionalidad canadiense y sin cédula de identidad paraguaya, le despojaron 500 hectáreas de su propiedad en Filadelfia, valuado en $3 millones pero rematado a solo 250 millones de guaraníes. Esta medida fue adoptada en el marco de un juicio ejecutivo entablado por la firma Taperu Villá, que buscaba cobrar el saldo pendiente por la compra de una camioneta. Sin embargo, lo aberrante del caso fue que la justicia vinculó al hombre canadiense solo por tener el mismo nombre que el demandado, un ciudadano mexicano, Peter Neufeld Peters, quien había firmado 8 pagarés en condición de codeudor. En el marco del juicio, la Dirección de Registros Públicos otorgó la copia de un título de propiedad del Chaco paraguayo que pertenecía al canadiense Peter Neufeld, no así al demandado, quien incluso advirtió al sistema judicial que la propiedad que se iba a rematar no le pertenecía, pero los funcionarios judiciales hicieron oídos sordos, omitiendo la existencia de una homonimia y avanzaron hasta rematar la estancia por solo 250 millones de guaraníes. En este juicio se encuentran involucrados jueces y funcionarios de menor rango, como también funcionarios del registro público. Es por ello que al tomar estado público el garrafal error cometido, desde la propia Corte Suprema de Justicia adelantaron una investigación a fin de evitar que por un caso de homonimia un ciudadano sea perjudicado indebidamente. Los ministros Alberto Martínez Simón y Eugenio Jiménez Rolón serán los encargados de interiorizarse del caso y luego remitirán un informe al Consejo de Superintendencia para que se abra una investigación preliminar o una auditoría. Así también, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados dispuso por unanimidad la apertura de la investigación preliminar sobre la estructura que opera en el Poder Judicial y que arrebató la estancia a esta familia que nada tenía que ver en el proceso judicial. Fue el diputado Orlando Arévalo quien solicitó ante el Pleno del Jurado de Enjuiciamiento que se investigue a los funcionarios que ordenaron disponer de los bienes de una persona que tenía el mismo nombre que un deudor demandado. Además, que la pesquisa abarque a todos los involucrados en este caso. En respuesta a la amplia repercusión que tuvo la decisión judicial, la firma Taperu Villá salió a defenderse y a culpar a registros públicos del error cometido. La empresa demandante también pidió dejar sin efecto el embargo de las 2.000 hectáreas de Peter Neufeld, que están sometidas a un proceso judicial de manera irregular, pero evadió las 500 hectáreas que ya fueron rematadas. A través de su abogada María Silvia Hacha, Taperu Villá exigió que la empresa no sea involucrada injustificadamente, entre comillas, en cuestiones jurídicas que, según expresó, se realizan de mala fe y en contra de los intereses del grupo empresarial al culpar en todo momento a registros públicos de haber cometido la confusión. Sin embargo, según el expediente, desde el primer momento fueron advertidos de que el deudor no registraba absolutamente nada a su nombre. Bueno, afortunadamente reaccionaron los ministros de la Corte Suprema de Justicia y esto se va a investigar. También la reacción de la empresa Taperu Villá, reaccionaron y dejaron sin efecto el pedido de embargo. Esto a partir de la denuncia que revelamos acá en la caja negra. Afortunadamente esta viuda del señor Peter Neufeld no va a perder sus, 500 hectáreas ya perdió. Ahora habría que retrotraer todo el juicio, se presentó la acción autónoma de nulidad para recuperar también esas 500 hectáreas. Pero hoy, por lo menos, esas 2.000 hectáreas esta familia no va a perder. Y a propósito de lo que mencionábamos, lo de registros públicos. El gobierno entrante, a partir del 15 de agosto, Santiago Peña, Pedro Aliana, tiene la misión de abordar la situación de los registros públicos y también de catastro, esto ante la imperiosa necesidad de ofrecer seguridad jurídica mediante el cambio del ordenamiento legal en nuestro país. Veamos el informe. Urge reformar registros públicos y catastro.
El gobierno entrante tiene la misión de abordar la situación de los registros públicos y catastro ante la imperiosa necesidad de ofrecer seguridad jurídica mediante el cambio del ordenamiento legal en Paraguay. El Servicio Nacional de Catastro, que forma parte del Poder Ejecutivo, y la Dirección de Registros Públicos dependiente del Poder Judicial, son dos grandes instituciones que constantemente reciben cuestionamientos por la falta de optimización en los actos sobre los bienes registrales, lo cual imposibilita lograr una mayor fluidez a los negocios y a las inversiones en el país. Así también hace falta contar con un control de los títulos de propiedad que generan mucho conflicto desde hace décadas, en atención a que la mayor parte de los inconvenientes de la tierra es debido a la superposición de títulos. En el pasado, en el Poder Legislativo, se impulsó una propuesta para uniformar ambas instituciones del Estado, de modo a resolver los problemas que se registran en la agilidad de los procesos actuales. Sin embargo, la iniciativa parlamentaria no prosperó. Con la llegada del nuevo gobierno de Santiago Peña, nuevamente surge el debate en torno a la necesaria reforma en los registros públicos y catastrales. El propio presidente electo se expidió sobre el tema una vez que resultó vencedor de las elecciones presidenciales. Tenemos que avanzar en temas de la seguridad jurídica, tenemos que avanzar en temas como la seguridad de la tenencia de la tierra, registros públicos, catastro. Muchas veces viene un empresario y dice, perfecto, todo muy lindo, voy a invertir. Compra un terreno y se pasa un año tratando de transferir la propiedad. Y es inentendible eso. ¿Entendés? Inentendible decir, tener la energía, tener un sistema tributario. O sea, no podés no resolver ese tema. Es básico, es de países que lo resolvieron hace 60 o 70 años. Nosotros necesitamos tener sistemas de catastro y registros públicos de primer mundo, porque el Paraguay es un territorio muy grande. Creemos nomás que Paraguay es un país pequeño, pero Paraguay es más grande que Alemania. Y tiene una población muy pequeña comparado a lo que es Alemania. Entonces, este es un país que puede ser el país más desarrollado y más rico del mundo. También otros referentes del equipo de Santiago Peña, tal como el futuro ministro del Interior Enrique Riera, coincidieron en la necesidad de resolver el problema de registros públicos que afecta a la seguridad jurídica en el país para conseguir finalmente el ordenamiento jurídico. Proyecto de ley que crea el Registro Único Nacional RUN, que algunos escribanos me estaban compartiendo información sobre este tema y la necesidad imperiosa, urgente necesidad de analizar esto a profundidad para evitar esto que acabamos de ver y que se brinde la seguridad jurídica que tanto se habla en nuestro país. A la vuelta de la pausa nos metemos ya en el tema aduanas y esto que tiene que ver con el pedido de informe que hicieron senadores a la Dirección Nacional de Aduanas, la posición que tienen desde el Centro Despachante Aduanero acerca del destino de 8,8 millones de dólares que recauda el ente aduanero del canon o el sistema informático, el sistema Sofía. La vuelta a la pausa, ya veremos. Adelantado, caja chica de aduanas. Estamos hablando de uso discrecional de la plata recaudada en el sistema Sofía. Veamos el informe. Caja chica de aduanas, discrecional uso de la plata recaudada en el sistema Sofía. En el sistema Sofía de recaudación en aduanas se desveló un hueco por donde se detecta la cifra de 8,8 millones de dólares al año que se destina a una caja chica, entre comillas, y que tiene la característica de no estar bajo control alguno. Desde el Parlamento pidieron informes, varios de cuyas aristas se filtraron. El sistema de ordenamiento fiscal del impuesto en aduanas, Sofía, tiene sus orígenes en la necesidad de simplificación de las operaciones aduaneras. El 29 de julio de 1992, Aduanas suscribió con la Dirección General de Aduanas francesa un convenio de cooperación con el objeto de adecuar el sistema informático SOFIX utilizado en Francia a las necesidades de las operaciones aduaneras de Paraguay, con lo cual nació Sofía como un proyecto que contemplaba
la informatización del despacho aduanero. Este sistema informático interconectó a la Dirección Nacional de Aduanas con los distintos usuarios vinculados a su actividad: despachantes de aduana, importadores, exportadores, agentes de carga y de transporte, empresas aseguradoras, empresas de transporte, de remesa expresa, depositarios de mercaderías, instituciones gubernamentales e incluso el Mercosur, proporcionando simplificación y agilidad en las operaciones por medio de la automatización de los procedimientos aduaneros. El director de la mencionada institución, Julio Fernández, explicó que por 28 años la empresa CIF América se encargó de ofrecer el software de este sistema informático, pero que se dispuso a romper relaciones con la misma y mediante un convenio se dispuso que el Centro de Despachantes de Aduanas administre este servicio tecnológico. Cuando la aduana terminó el contrato, el dinero del sistema Sofía destinado al pago a dicha firma se utilizó para la compra de los escáneres y la famosa repotenciación de los equipos usados que ya contaba la institución aduanera. La informatización permitió a la entidad pública recibir importantes cantidades de dinero en sus recaudaciones. De acuerdo con un documento de aduanas del 2014, para la conexión del sistema de depósito de puerto de administración pública o privada al sistema Sofía, se abonaba 50 jornales al mes. En el 2022, mensualmente recaudó en promedio $735.000 en concepto de este canon, dando un monto anual de $8.8 millones. Esto sin control alguno en cuanto a cómo finalmente se gasta ese dinero recibido por las importaciones y exportaciones. Ante esto, los senadores Colin Soroka y Lizarela Valiente presentaron días atrás un proyecto de resolución para solicitar informe a la Dirección Nacional de Aduanas en el marco de la lucha contra el contrabando y los ingresos aduaneros. Entre los pedidos figura detallar cuál es el ingreso de la institución por el cobro del canon Sofía entre los meses de diciembre del 2022 a junio del 2023, cuál es la dependencia que lo administra, cuál es el destino que se da al mismo y de ese dinero cuánto se direcciona hacia la lucha y prevención del delito de contrabando. Este planteamiento fue enviado a la Comisión de Peticiones para su análisis correspondiente. De lo que se sabe del dinero que ingresa mediante este sistema informático, el 90% administra aduanas y el restante 10% se queda para el Centro de Despachantes de Aduanas. Al no auditarse la utilización de esta plata, se convierte en una verdadera caja chica del director nacional de aduanas, ya que puede hacer uso a su gusto de estos millonarios ingresos a las arcas del Estado paraguayo. Supuestamente, con la recaudación se pagan auspicios en medios de comunicación, fiestas y contratos de personal que nada tienen que ver con el sistema informático. Hay que recordar que en el convenio internacional entre aduanas francesa y paraguaya se determinó que la recaudación del canon informático era al principio para abonar por la implementación del sistema Sofía y una vez pagado sería para el mantenimiento e inversión en recursos tecnológicos y humanos, no así de gastar en otras áreas que no fuera el sistema informático. El propio documento del convenio establece que el Centro de Despachantes de Aduanas destinará los fondos provenientes del canon informático exclusivamente para financiar los costos y gastos del sistema, de acuerdo al convenio suscripto con la Dirección Nacional de Aduanas de Paraguay y al contenido, características, diseños, equipamientos y costos definidos en el contrato firmado con CIF, firma designada por la aduana francesa, según el artículo 4 del convenio entre las direcciones de aduanas de Paraguay y Francia. Sin embargo, ahora con la actual administración se pagaron los escáneres, el equipamiento del nuevo edificio y parte de la construcción del nuevo edificio propio de aduanas, yendo totalmente en contra de lo estipulado en el acuerdo. Es así que todos los gastos que hace la institución, que no está en su presupuesto anual, salen de la plata del canon informático, lo cual no está contemplado en el convenio internacional entre las aduanas, y para solucionar esto se realizan adendas entre aduanas y el Centro de Despachantes, el cual cuenta con más o menos 529 contratados y comisionados en aduanas pagados por el sistema Sofía. Si bien existe una comisión de seguimiento integrada por representantes de aduanas y del Centro de Despachantes, que es la encargada de administrar, controlar, aceptar o rechazar los gastos de la recaudación del canon informático, la misma no se reúne hace mucho tiempo, o bien las realiza a puertas cerradas sin informar de sus encuentros. Con esto se deja la cancha libre para que las recaudaciones vayan a la caja chica de aduanas y se use a gusto de la autoridad de turno.
La Cámara de Senadores resolvió, esto está acá, tengo el detalle, esto había sido girado a la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos, proyecto de resolución que pide informe a la Dirección Nacional de Aduanas, presentado por el senador Colín Soroca. Dice una parte de esta solicitud: ¿cuál es el ingreso de la Dirección Nacional de Aduanas por el cobro de canon Sofía entre los meses de diciembre de 2022 a junio de 2023? ¿Qué institución administra el ingreso por el cobro del canon Sofía y cuál es el destino que se le da al mismo? ¿Qué porcentaje del cobro del canon Sofía se destina a la lucha y prevención del delito de contrabando y otras infracciones aduaneras? Senador Colín Soroca, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches para usted, compañero que no está en la mesa, realmente un placer, porque hoy está onda más tranqui en este canal. Sí. Ah, claro, la última vez nos era más ruidoso. Era más ruidoso, más tranquilo, 12-8. Está bien. De eso se trata, otra coyuntura, digamos, para ser diplomático. Bueno, ¿cómo accediste, senador, a esto y plantearon este pedido de informe? Hay una preocupación por parte de ustedes, recién estábamos viendo el informe que presentamos, son 8,8 millones de dólares al año que se recauda bajo este concepto, el canon informático de Sofía. Cuando ingreso como senador, hicimos una de las propuestas más interesantes en diputados nosotros anteriormente. Fui el propulsor de lo que era la criminalización del contrabando de origen vegetal y animal. Cuando empezamos a hablar de lo que es la parte aduanera, el conflicto con aduana, el conflicto con fiscalía, entonces en la primera reunión le convocamos a la Fiscalía General del Estado, le convocamos al director de aduana y uno de los puntos eran el sistema de recaudación que tienen, porque se habla de un sistema, pero no es nuevo, tiene 30 años, sí. Era manejado, tenemos varias denuncias, de varios informes nosotros en forma particular, era un grupo, primero un grupo independiente, luego eso se fue transformando, perdieron sus privilegios algunos, esa es la realidad. También por años en este sistema de recaudación, hoy aumenta por el nivel de recaudación. Hoy hablamos de $735.000 aprox mensuales de recaudación de lo que va por año. Eso Ese por mes y por año es 8. Por mes. Por mes 700. Y por año es 8, sí. 8 millones de dólares aproximadamente, así ¿verdad? Es. Queríamos saber y tener el detallado. El director va el próximo miércoles con los detalles completos a la comisión de anticontrabando que está en el Senado, en el cual presido. Pero nosotros veíamos con mucha preocupación porque escuchábamos los dos lados, para qué vamos a mentirnos. Hablábamos de un sector que venía preocupado porque de repente teníamos denuncias inclusive internas de este canon que se cobraba, se pagaban los servicios de escáner. Sí. Eso era aproximadamente, tenía unos montos elevados, no me acuerdo bien, tengo acá, creo que he anotado eso. Te voy a decir con exactitud, imagínate, eso tenía el sistema de escáner aprox por año, ellos tenían 900 millones mensuales en alquiler. Se pagaba. Hoy se paga 65, un ejemplo. O sea, tenemos las dos campanas, 900 millones en alquileres mensuales, imagínate lo que es la... Por eso a veces de repente uno dice a la pinta, uno va escarbando y va saltando algunos números increíbles. Tenía un sistema de contrato de seguridad de 4.700 millones anuales, donde ningún funcionario de estos sistemas de seguridad teníamos algunos informes, ni siquiera tenían IPS. Teníamos esa denuncia dentro de, ya hablando en diputados. Entonces cuando agarramos en el Senado la comisión, directo nos fuimos para tener un informe general y el director se comprometió con nosotros hasta el próximo miércoles a rendir un informe completo, detallado, de números, de pagos, de servicios, cómo fueron los llamados, quién llama, a dónde va el dinero, cómo es desembolsado y cómo es transferido también. Porque es un canon que se cobra no ahora,
no fue inventado. Este ya tiene 30 años, este canon, es bastante antiguo, pero aduana pues es como si fuera algo que no se puede tocar, increíble. O aduana te empezás a ingresar, imagínate Jorge, nosotros tuvimos una denuncia que se agarra 3 semirremolques con contrabando de origen vegetal. Aduana tiene que terminar su sumario y terminado el sumario le avisa a la fiscalía si era o no era de contrabando. El fiscal, por un lado, no interviene con la rapidez que debería intervenir. ¿Por qué? Porque teme que de repente se le imputa a Juan Pérez por el contrabando, porque hoy es crimen, es pena de 5 años, pasando los $500 Fox. Entonces nos dice ahí en la mesa, el problema es el tiempo del informe que da aduana. Y todo lo que hemos tratado de modificar para que aduana pues siempre va a seguir siendo un mito. El mito de los maletines, el mito de las recaudaciones, el mito y dónde pasa la procesión de la parte mayor de abuso, por no decir delincuencial, no en el sector político. El sistema aduanero trae una rosca de 30, 45 años haciendo buenos negocios por abajo y esquivando impuestos, en fin, no tenía que decir esto, pero no importa. Yo creo que, porque siempre pues somos la clase política la peor de todas. Y están los copetes, que siempre le llamo yo los cuellos de blanco, que impresionantemente ellos se ingenian para eludir impuestos, para vulnerar cualquier tipo de seguridad. Y aparte de todo, también no tienen la culpa a veces, pero yo soy un creyente que si hay el que ofrece la coima, existe mayor peligro que pase que son las partes, y hoy nosotros somos noticia a nivel internacional de repente, inclusive de vulnerabilidad de paso de droga, que no es para negar, hablamos que vino de Bolivia, pero en el mundo se habló de Paraguay. Nosotros nos hemos convertido en el país donde se acopia la cocaína y se envía a los países europeos. Esa es una realidad objetiva, eso no forma parte de ningún discurso ni nada. Le saludamos también, está con nosotros el señor Alberto Tabel. Él fue presidente en su momento, no sé decir en qué año, del Centro de Despachantes de Aduanas. ¿Qué tal, don Alberto? ¿Cómo le va? Sí, buenas noches, Jorge. Gracias por la oportunidad de tratar de aclarar como despachante de aduanas lo que nos compete a nosotros. Me gustaría que me permita, Jorge, si estoy acá es por honrar a mis antecesores, lo que tuvimos la visión de traer el sistema Sofía a Paraguay, personas honorables que recurrieron a su propio peculio personal a dar las garantías para traer esos equipos. Visionarios, no quiero dar nombres porque a lo mejor me olvido de algunos, pero se logró traer y se firma el convenio en el 91 y con unos anexos. Valoramos muchísimo y sobre todo, particularmente lo valoro porque fue el sistema que nos ayudó y nos sigue ayudando a estar en un nivel de, digamos, de tener la posibilidad de salir a la palestra, recurrir al exterior, hacer, viajar, ver, conocer y siempre con el afán de perfeccionarnos. Y bueno, el centro, el Sofi Francia le había ofrecido a otros gremios. Ninguno aceptaron. Centro Importadores, que siempre fue el gremio que estaba muy con nosotros, y los otros tampoco no aceptaron. Bueno, se firmó el convenio entre aduana francesa y la aduana paraguaya, pero con intervención del Centro de Despachante Aduanal Paraguay, porque una exigencia de Sofi Francia era que tenía que administrar una entidad sin fines de lucro, y en ese nivel está el Centro de Despachante, así como también digamos, tiene la calificación de sociedad intermedia ante la SEP. Como estaba hablando
Colín siempre se juega de a dos, dice la corrupción. Y no voy a defender a mi colega, al que realmente hizo. Pero que nosotros hay en caso que no vemos la mercadería, nosotros debemos creer en la documentación que nos aportan los clientes. Los clientes, nosotros en los convenios figura cliente. El cliente es indistintamente el importador o el exportador. Y bueno, yo siempre lo generalizo en $25 para ser práctico, porque la mayoría son despachos que pasan más de $5.000, $25. Y eso al cambio se va. Y como bien dijiste, del 90% es para gastos exclusivamente para mantener el sistema, Sofía. Y el 10% le corresponde al centro en su carácter de administrador, que le da la posibilidad de mantener una cantidad limitada de funcionarios que es suficiente para el trabajo que nosotros, que necesita hacer como un gremio. Y bueno, ¿qué es lo que está pasando? Primero asusta esta cuestión de esta nueva ley, que yo creo que sí o sí entra, que es la ley de la creación del Servicio Nacional de Ingresos Tributarios. Y ahí la aduana, sí. Ahí la aduana, en ese proyecto, pierde su autonomía. Y al perder la aduana, su autonomía pierde muchas cosas. Cuando hay que defender a la aduana, yo le defiendo a la aduana. Cuando no, me callo por respeto a la autoridad aduanera. Eso no quiere decir de que tenga que decir. Entonces, hay explicaciones que nosotros queremos que nos den. ¿En dónde va a ir a parar el sistema Sofía en este momento? Como estaba escuchando, dijo $8 millones, es una buena plata. Sí. En un artículo del proyecto habla de que 0,50 va allá, a la distribución. Y lo que preocupa es el silencio de las actuales comisiones directivas. La actual, porque hace 10 años están en el poder. Y ¿Silencio en qué sentido? ¿Silencio en qué sentido? Y no quieren dar explicación al asociado. Y ellos se deben al socio vitalicio o al socio activo. El vitalicio, lógicamente, tiene que cumplir 25 años y el socio activo tiene que estar al día en sus cuotas. Entonces, como esta gente lograron aglutinar una serie de, no había hablado de serie de mis colegas, unos colegas que están contentos, digamos, como dice una colega, porque le dan el seguro médico, gracias a Dios, es bueno para muchos, y las atenciones. Por eso hablo de lo discrecional, el uso, porque yo creo que ahí el centro muy poco genera... A ver, don Alfredo, coincide con don Alberto, perdón. Sí. Alberto Tabel. ¿Coincide entonces el uso discrecional de esto que se recauda? No, de ninguna manera. No coincidís. No coincido porque llevado a un juicio, el centro tiene que responder en su calidad de administrador. El centro tiene que, como está la comisión de seguimiento, está en el convenio inicial incluso. Para mí es la comisión estratégica. Y eso se compone 4 por la aduana, 4 por el centro, depende de la autoridad, pero mínimo van 3. En esa comisión se tiene un orden del día, se trata los pedidos, que son, se aceptan cuando son insumos, que son, digamos, diarios. Por ejemplo, esta cuestión de tintas, o comprar PCs. En donde hay que atender es cuando hay pedidos grandes. Yo estoy de acuerdo que cuando hay un pedido grande, la aduana tiene que presentar un informe técnico. ¿Para qué quiere eso? A mí puedo poner en duda porque no te quiere mostrar. Yo no tengo por qué ir a pedirle al director y la aduana no tiene una motivación, obligación para entregarme a mí para ver. Pero el gremio donde yo estoy me tiene que mostrar. Y hay contradicciones cuando en una asamblea determinada
yo mismo pido la palabra y le digo, ¿por qué lo que no quieren mostrar algunos contratos que a mí me llaman la atención? ¿Cómo, por ejemplo, cómo se hizo la rescisión de contrato con Sudamérica? También pregunté, ¿cuál es realmente la vinculación que tiene con la empresa digitalizadora Punta Sur? Y escuché decirle también de la cantidad de contratados. Porque en un momento dado dijeron que se le accedió a esos funcionarios que están hablando, o esos funcionarios, le digo yo sin discriminar si es contratado o nombrado, que se llegó a un acuerdo con Sudamérica y Sudamérica se retiró. Nosotros no fuimos informados que Sudamérica se retiró. No sabemos si el centro... ¿Nosotros quiénes son el centro? ¿Los integrantes del...? Sudamérica. No, ¿quiénes nos fueron informados? Cuando decís quiénes nos fueron los asociados. Al centro de Pachante. Al centro, no. La comisión directiva no hizo informe. Sobre todo en la asamblea ordinaria, que es la autoridad soberana del gremio. No es la comisión directiva. Por encima está la asamblea ordinaria, que es la mayor de toda la prelación. Y eso mismo yo había... Por eso yo me dije que quiero irme, porque no voy a hablar por otro. Yo personal dice, y me prometió que me iban a mostrar. Es el día que no me muestran. Por ejemplo... a ver, don Alberto, aquí lo que hoy le cuestionamos, la actual comisión directiva... Sí, a la actual que hace 10 años están. Están porque, como dije... ¿Vos seguís siendo miembro del...? No. Ya no sos miembro. No soy miembro, pero siempre participo, me invitan para ir, pues tengo cierta experiencia con gente que vienen de afuera. ¿Qué año fuiste presidente? Fui en el 2005, 2006, 2005, 2006, 2008. Es decir, en 2 periodos consecutivos de 2 años, que es lo que establecía la... Hoy entonces el reclamo, vos como ex presidente del centro de Pachante, es que transparencia en estas cuestiones, lo que están planteando. Por ejemplo, los estatutos dicen que el centro tiene que presentar 10 días a los asambleístas antes de las elecciones de nuevas autoridades. ¿Ahora están en elecciones cuándo? No. Eso está en octubre ahora. Okay. No, en la anterior. En la anterior, por ejemplo, ellos entregaron a todos los asociados interesados y se retiraba sin problema del centro. Y uno miraba. Están los que saben interpretar el balance. Si uno es licenciado, sabe leer balance, como se dice, otro que no, pero nos hacemos asesorar. Lo que yo le creo a mi síndico, que estuvo, justamente me dijo que iba a renunciar. ¿Al síndico del centro de Pachante? No, el síndico, eso también quiere. Cuando entró a regir el sistema, iba a quitar el sistema ADOM, nuestro síndico, increíblemente... Ya sé, pues nuestro síndico decide de dónde. No, en las elecciones se eligen presidente. No, ya sé, el síndico es del centro. Son dos. Y uno es que a quien nosotros le apoyamos. Yo le apoyé, porque incluso yo era su suplente. Sí. Y él es titular. Entonces él tiene todo el derecho como síndico, porque las obligaciones y responsabilidades están igual como... Le pidió informes. Y le pidió. Pero no le respondieron. No, que le quieren una conversación, así estamos. Y hay cuestionamientos que yo voy a decir acá. ¿Cómo es que no quiere mostrar, si ya dieron 10 días antes de la asamblea, y ese mismo que ellos por las obligaciones que tiene una empresa, digamos una entidad como el centro, a partir de 9 mil millones de dólares, tiene que rendir su balance y memoria, tiene que presentar a la Subsecretaría de Estado de Tributación. Y no quiere mostrar el que presentó. Quiere decir, me hace pensar, como decimos nosotros, la duda razonable, ¿por qué no quieren? A ver, hay posibilidades que sean diferentes. Alberto, acá me dicen, me hablan en nombre del actual presidente del centro de Pachante. Sí. Alfredo Estigarribia se llama. Sí. Para aclarar que Taber no forma parte del centro, me dice. Bueno. Y ya piden un derecho a réplica ya. Llevaremos la adenda 3 y otros donde lo habilita la aduana
hacer las demás adquisiciones. ¿Viste que era un quilombo? Ya cañilento y nada. Cañón de pelota. Sí, No, sí. yo te Cuando nosotros presentamos el proyecto de informe, Espera un poco. donde se saltaron todo. Sí, después explicamos. ¿Cómo? A ver, espera. Tú se Yo llamabas. pasé a esa oficina y quería saber qué es lo que pasaba. Presenté el proyecto de informe y esa mañana tenía 3 delegaciones afuera. Entonces, ¿qué pasa? Por eso es importante aclarar lo que viene, porque esto sucede también cuando se hace la incorporación de la unidad de lo que es aduana concept. Empieza ahí Pero todavía no está eso. No, ya sé, que está en está en el proceso. debate. Sí, está en el debate y en el proceso. Entonces, cuando nosotros presentamos el proyecto de informe, vienen lo que realmente, y ojalá realmente el otro centro nos hable. Yo quería, por eso le pedimos al director, y ya sé claro lo que le pedimos al director. Le pedimos al director cómo una empresa de seguridad estuvo tantos años sin tener un personal, según la anuncia que nosotros recibimos, En IPS. en IPS. Un personal. ¿Cómo nosotros podemos permitir como autoridades que los centros, ponerle aduana, cualquier IPS, que es un quilombo siempre, cómo los organismos de seguridad contratados no van a tener su funcionario en el IPS? 4.700 millones pagados por el sistema de recaudación. Sin Sistema ningún... Sofía. Por el tema Sofía. Sí. El sistema de escáner pagado 900 millones mensuales Eso me acabo de a enterar yo. una, a una Acá no- tercerizada. No miento, los números están. ¿Con Nos, qué empresa? ¿Con nos qué animan empresa? nomás los perros a tocar con números exactos. Por eso siempre hay que hablar con la verdad y los Sí. números exactos. Sí. Ahora, pedido- depende para quién les pelea el tema. Cuando va ese pedido, entran en corto, que esperaba, porque tenemos que informarte mejor, tenemos que traerte esto, tenemos que contarte bien la realidad. Y si vos no tenés, Jorge, perdón que te tutee, si vos no tenés nada que esconder, viejo, bueno, acá está este sistema de contratación, acá se pagó de esta manera, ¿cuál programa? Porque cañente la pelota alguno, vieja, de repente, yo siempre digo una cosa, el achique de Estado está bien, gran desafío para Peña, para el nuevo gobierno, el Paraguay. Nosotros le vamos al Senado el debate todos los días cuando entra un funcionario público. Nos quitamos todo. El sistema Sofía tiene un sistema de contratación directa, pagado por un cargo exigido por una institución de Estado, pero no manejado por el Estado. No. La institución del Estado, ellos exigen un canon. Esto pasa igual que las multinacionales en Paraguay. Las multinacionales no exigen canon, los famosos canon en Paraguay. Por eso que es importante sería agregar a esto un sistema y desafío para Peña. Mira que tuve yo la suerte que Peña participó en uno de los debates que hice con relación a los cobros de canon en Paraguay. Paraguay, por ejemplo, si se animan sus autoridades. Nosotros no nos animamos. Ministerio de Agricultura, aplazado estamos nosotros. Yo asumo lo que digo. No nos animamos a hacer la diferencia. Vinieron los grandes, nos acogotaron, nos cobraron de más y después queremos que nuestros pequeños productores vayan para adelante. Después queremos que nuestros comerciantes le vayan para adelante. Vienen los sistemas de controles. ¿Cómo se controla? ¿Quién le controla? ¿Hacen canos diferenciados? Hacen canos diferenciados, Jorge. Y es una institución del Estado, es una institución del Estado. Pero vos no vayas a pedir informe. No vayas a tocar. ¿Para qué vas a enviar el informe? ¿A quién le va a tocar? Y yo, si querés, te dejo acá mi teléfono. No hay un llamado mío en 5 años. Y fui parte del gobierno, Sí. pidiéndole al director de aduana que libere algún container o que meta un funcionario en la función pública. Nunca. Nunca. Entonces tengo autoridad moral para exigir los datos, para exigir realmente que sean serios de esto. Pero te vuelvo a decir, yo no sé cuál es el tema, viejo, pero de que tocó, por eso me sorprendió cuando llamó producción sobre el tema, también a la pina y ella. Y era un pedido de informe, y yo me fui más sobre la parte de horticultura, y solamente queríamos saber el diseño y la instrumentación de uso de este cobro de canon. Y aparte la preocupación, tengo entendido ustedes, el tema contrabando. Y ahí en ese Así tema se meten estas cuestiones que tienen que ver con el sistema Y Sofía. ese salda, Y ahí es donde aparecen... y ese salda, Ese ni es el siquiera salda. el otro salda. Sí. Tengo que hacer una pausa cortita. A la vuelta seguimos hablando con nuestros invitados en relación a este tema. Pausa, ya venimos. Sí.
Bueno, don Alberto, Sí. ¿querés decir algo? Sí, quiero hacer una aclaración con lo que Sí. dice Alfredo Estigarribia. Él dice, no es del centro. No, yo soy socio del centro, vitalicio. Por recién te pregunté, me dijiste, yo ya no soy más. No soy más de la comisión directiva. pero del Socios centro, somos sí. 2000 y algo de... Ya. Y lo que estamos, bueno, no estoy en la comisión directiva. Y yo le llamo porque la comisión directiva está compuesta por mayoría por el equipo, se llama Modicán el equipo. Movimiento de Dignidad y Cambio, por novelas era. Entonces, yo siempre soy tenido en cuenta del RI. Recuerdo hace 10, 15 años hablaba yo por eso me dicen señor Kioto. Ya hablaba yo de Kioto hace 10, que eso a nosotros, si no nos preparábamos, nos dejaban en la calle. Y eso estamos camino a eso, porque lastimosamente muchos nos separaron y se torna grave a raíz de esta comisión directiva. No digo comisión directiva, sino una camarilla que forma con Alfredo Estigarribia. Que voy a decirle a Alfredo Estigarribia, si me está mirando, mira Alfredo, sos un mal agradecido Alfredo Estigarribia. O Alfredo, cuando vino al centro... Más el nuevo presidente. el presidente hace 10 años y él alterna con otro muchacho. Está bien. Porque no puede ser continuado. Entonces alterna, pero él es el comisario de campaña, sin hablar mal de los policías. Malagradecido en el sentido que entró en la comisión directiva en donde yo tuve el honor de ser presidente. Hay un internismo por lo que yo percibo acá en el centro. No, reventó esto por mi culpa. Porque yo no tengo problema en decir lo que sé y sostengo y tengo pruebas. Yo no voy a hacer un RI por ahí. Malagradecido en el sentido de que él vino sin alusión personal de cómo vino, sino entró en la comisión directiva por el sistema DOM y siempre estaba pendiente de lo que yo hacía. Si yo... Espera un poco, don Alberto, porque está Julio Fernández, director nacional de aduanas. ¿Qué tal, director? ¿Cómo le va? Buenas noches. Un gusto, Jorge, también al senador Soroka y al señor Tabel. Director, ¿qué hay con esto? Veo acá 3 puntos concretos. El ingreso de la Dirección Nacional de Aduanas por el cobro del canon Sofía. ¿Qué institución administra el ingreso por el cobro? Acá inclusive mencionaron de que podría darse un caso de caja chica, caja paralela. El convenio establece claramente en qué se tiene que utilizar este dinero, que tiene que ver con tecnología, recursos humanos. Aparentemente se destina a otras cosas. ¿Cómo se controla y cómo se audita el uso de lo que se recauda por el canon Sofía, director? Estuve escuchando las declaraciones de ustedes, entonces creo que puedo responder. Hay algunas aclaraciones que hacer en cuanto a las compras. La repotenciación, por ejemplo, se pagó con fondos de la aduana, del presupuesto institucional, no del canon Sofía. Por otro lado, también algunos temas vinculados a la administración. La administración la ejerce, digamos, ningún cheque está firmado por ningún funcionario de la aduana. La administración la hace el sector privado, en este caso el centro despachante. La recolección de esos fondos que es a través del canon Sofía. Bueno, los despachantes dicen somos nosotros los que aportamos, los importadores dicen somos nosotros. Y obviamente si uno evalúa puede ser que podamos llegar a la conclusión de que es el comprador de la importación. Es decir, una cadena, pero es un convenio que tiene 30 años atrás, está antes incluso de la ley de APP en Paraguay. Y efectivamente, varias de las cuestiones que mencionó el senador Soroka son reales, pero a lo mejor necesito aclarar un poco a la audiencia. Por ejemplo, cuando él habla de que una empresa de seguridad no pagaba a IPS, en realidad eso correspondía así encontramos nosotros, hicimos la denuncia correspondiente, se puso al día esa empresa con el IPS, pero después no pagó aguinaldo, tuvo problemas, entonces tuvimos que optar por pedir la salida y ahorramos con eso lo que él decía, 4.700 millones de guaraníes al año. Ese no fue un caso, ese fue uno de los primeros ahorros. Perdón, director, ese no fue un caso que nosotros acá incluso denunciamos.
algo similar. Conmigo fue el tema de sí, América, limpieza. Ya, perdón, Sí, cierto, América. era limpieza. Y sí. eso, gracias a tu apoyo ahí, Jorge, Sí, me acuerdo. estas señoras, que son una buena cantidad, hoy están felices cobrando su salario. La empresa fue sancionada con una multa de 600 millones de guaraníes por incumplir con eso. Y hoy estas personas están trabajando felices y con su aguinaldo y con sus horarios normales. Eso ha sido otro tema, otra corrección. Ya. La corrección que hicimos con seguridad tiene que ver con el fondo que nosotros habíamos investigado. Y después también, cuando mencionó el senador que había una empresa que cobraba por mes cerca de 900 millones de guaraníes por escaneo. Cuando habla de escaneo, es escanear documentos. Eso duró décadas. Entonces nosotros cuando llegamos lo que hicimos fue justamente... Punta Sur. Nosotros lo que hicimos fue desvincular a la empresa y absorber la cantidad de personas que estaban contratadas. Y por eso que obviamente crece también el personal del centro despachante y bajamos de 900 millones a 65 millones de guaraníes. Es decir, hicimos muchos ajustes en ese sentido. Hemos encontrado también, hay que reconocer, es un proyecto, es una APP que solucionó una cantidad de problemas y también hay que reconocerle a Centroamérica que hizo un buen trabajo al principio, pero obviamente al ser un monopolio, con el largo plazo tiende, digamos, a no ser tan eficiente. Por eso que nosotros optamos por la salida. Negociada con ellos no ha sido fácil, fue una batalla porque tuvimos que absorber también todo el personal que tenía el know-how y ahora esa cantidad de personas forma parte del centro despachante y ha impedido al Ejecutivo para que esa gente pase a formar parte de la aduana para ser staff permanente. Es decir, el know-how que se desarrolló y el ahorro que se obtuvo es enorme en ese sentido. Entonces, realmente también hay que reconocer que fue un convenio muy exitoso, porque hoy si Sofía llega a caer 2 horas nomás, el país colapsa, porque estamos hablando del comercio exterior. Marangatú puede caer una semana y todavía puede el país sobrevivir, pero Sofía cuando cae 1 o 2 horas es un escándalo ya, porque estamos hablando de 35 aduanas, de miles de operaciones diarias. Entonces, hoy está funcionando muy bien gracias a la intervención que hicimos. Y en esa intervención tuvimos apoyo de organismos internacionales también. Entonces, en ese sentido, la comisión de seguimiento, de la que no forma parte el director de aduana, sino que son funcionarios del centro despachante y también de la aduana, pero no es el director, esa comisión estaba conformada inicialmente por el dueño de la empresa privada que prestaba servicio. Es decir, era legal porque estaba en el convenio, era legal porque estaba en un decreto, pero digamos que había conflicto de intereses. Claro. Eso hemos corregido también. Eso, digamos, ahora, digamos, en esa comisión no hay gente que pueda decir, tomemos esta decisión y resulta que yo soy parte de los que proveo el servicio o del que proveo el servicio. Por otro lado, también no es cierto que no se reúna la comisión, se reúne permanentemente, pero en estos meses ya de transición hemos decidido no hacer ninguna solicitud adicional para dejarle fondos importantes al nuevo equipo que se está incorporando. Y de hecho que gran parte de los recursos recaudados y además de los ahorros que obtuvimos quedan para el gobierno entrante. Hemos decidido, no se reúnen ahora, digamos que ahora hay una última reunión, pero no hay una reunión, digamos, en el último mes fueron pocas las reuniones. Esto normalmente se hace semanalmente, se labra actas, se labran documentos y eso entiendo que el centro despachante debe obviamente rendir a su asamblea. Eso, digamos, nos rendimos nosotros, son reuniones que hacen ellos, el sector privado. Pero digamos que las reuniones están siendo menos frecuentes porque ya no queremos hacer contratos, porque obviamente queremos dejarle que el próximo gobierno tome las decisiones. Tuvimos la posibilidad de comprar una serie de equipos también vinculados a tecnología. No lo hicimos porque queremos ya que la decisión lo tome el nuevo gobierno. Eso es una decisión en conjunto que lo hicimos. Entonces, no es cierto que no se reúna, sí se reúne. Hay actas y por otro lado, hay normativas legales, hay dictámenes, resoluciones, en algún momento de la abogacía del Tesoro, acuerdos internacionales, adendas. La comisión de seguimiento se reúne, hay actas respaldatorias de cada decisión. Y por otro lado también la escribanía interviene, la escribanía pública, la escribanía de gobierno interviene cuando hay esto, como es privado,
lo recolecta el sector privado, cuando se le dona a la aduana, sí, eso pasa a ser parte del patrimonio del Estado y necesariamente pasa por escribanía, y eso se hace periódicamente. Entonces, los software, las licencias que se compran, todos los servicios que se van prestando. Es cierto, hemos nosotros invertido en la adquisición de cableado estructurado que tiene que ver con tecnología en el edificio corporativo que está, digamos, las nuevas obras que van a ser, digamos, utilizadas por otros ministerios, y la aduana ya está trabajando ahí. Entonces, pero eso tiene que ver con tecnología y responde a una adenda del convenio que permite hacer compras vinculadas a tecnología también, o a una cuestión transversal a la tecnología. Por otro lado, hay 35 aduanas en toda la República y hay una cantidad de operadores del sistema SOFIA que se necesitan. En ese sentido, también hay contratos que permiten administrar estos sistemas que se van creando permanentemente a través del equipo que está desarrollando más sistemas, más programas, porque, por ejemplo, hay nuevos sistemas para jurídica, nuevos sistemas para resguardo, nuevos sistemas para procedimientos, etcétera, para garantía. Entonces, obviamente, se requiere mano de obra calificada, y el personal de aduanas, yo les cuento, la audiencia debe saber, en este periodo de 5 años fallecieron 44 funcionarios, muchos por COVID, porque no paró nunca la aduana. 82 se jubilaron, cuestión que es también récord en este momento. Vos sabés, Jorge, la gente no se quería jubilar en la aduana. De acuerdo. Hoy 82 se jubilaron, 44 que fallecieron, y hay como 60 por ahí en servicio externo. Es decir, ya por la edad pasaron a su casa. Entonces, personal nos falta. Ahora, con esta fusión, capaz que se haga mayor racionalización. Y tenemos la desventaja de tener 35 puertos. República Dominicana, un país que tiene un alto movimiento, tiene 2 puertos. Colombia tiene 4 puertos. Uruguay, 1 puerto. Nosotros 35, y obviamente por una cuestión de seguridad jurídica, previsibilidad, creo que necesariamente tenemos que responder a las necesidades tecnológicas. Entonces, yo rechazo que se use discrecionalmente. Hay documentación permanente, la Contraloría está con nosotros en este momento. Al senador Soroka la vamos a llevar con todos los detalles también. Y hemos ahorrado 900 millones, casi 10.000 millones de guaraníes se ahorró solamente con el escaneo de documentos, y ese contrato duró décadas. Nosotros lo hemos cortado rápidamente. Obviamente tuvimos que pasar por un proceso, digamos, complejo para el corte de monopolio que teníamos dentro de la aduana, que cumplió su rol, pero que después ya no era necesario. Y fue el mismo fenómeno también que sucedió en la Argentina. En algún momento también Argentina tuvo una vinculación con Sofix de Francia, y tuvieron un monopolio inicial hasta que tuvieron que después absorber y tener la autonomía tecnológica. De modo que yo creo, lamentablemente, también hay procesos electorales al interior del centro despachante. Entonces, esos procesos electorales generan también este tipo de comentarios y de ataques tratando de desprestigiar, y ahí nos golpean a nosotros también. Pero afortunadamente podemos demostrar cuánto se ahorró, cuánto se respetó el derecho de los trabajadores, y hoy la aduana tiene un sistema tecnológico de primer nivel. La directora de la aduana hoy es reconocida como la mejor funcionaria del año para toda América Latina y el Caribe, la señora Vivian Torres, en una reunión que se hizo en República Dominicana. Y eso es fruto a un esfuerzo muy grande. De modo que yo creo que hay un intento de instalar un tema como esto, pero viene principalmente de las batallas internas, de las pujas electorales que tiene el centro despachante. A ver, director, un par de cosas. Por un lado, este número, 8 millones de dólares de recaudación del canon Sofía, eso es real. Esa recaudación existe. Ahora, sí, ese dinero que se recauda en ese concepto está estipulado en qué se tiene que gastar. O sea, punto por punto. Y supongo yo que también ustedes, por eso recién dijiste que la próxima semana creo que va al Senado para hacer estas aclaraciones, vas a aclarar punto por punto cómo se gasta ese dinero, porque se tiene la presunción de que se maneja de manera discrecional. Por eso figura acá en este pedido de informe que hicieron y que aprobaron los senadores. Este monto, los 8 millones de dólares, ¿esto ingresa dentro del presupuesto de aduanas o no?
No, eso, digamos, lo administra el centro de Fachante, decía, es un tema privado. Lo que hace es cuando, por ejemplo, se compran licencias o se compran equipos, después se hace una transferencia por escribanía, que viene a ser una donación. Es decir, nosotros no administramos esos fondos, de modo que difícilmente pueda considerarse uso discrecional del director. Primero, el director no firma ninguna compra, ningún documento, ningún cheque. Sí, obviamente tenemos influencia, porque obviamente somos los que lo solicitamos. Y también, obviamente, tuvimos influencia muy positiva al encontrar, por ejemplo, que muchos de los que estaban trabajando a través de este esquema, de este convenio, no tenían, por ejemplo, acceso a los derechos laborales, como IPS, por ejemplo. Entonces, sí, ahí está nuestra influencia, pues nosotros velamos porque se cumpla. Es más, yo le pedí al Departamento de Recursos Humanos que contabilice a todos los que están contratados por el centro despachante y todos sean considerados también como parte del equipo, y que en todos los acontecimientos, para que haya una fusión, porque en algún momento esto van a ser parte de la Dirección Nacional de Aduanas, porque tienen el know-how, tienen la capacitación, tienen la formación, y hay un pedido concreto al Ejecutivo para que esto gradualmente pase a formar parte del staff de aduana. Claro, que es lo que corresponde, me parece, ¿verdad? El 8 tenía que pasar. Buenas noches, director. Tengo una consulta. Nosotros habíamos evaluado en el Senado ya la situación de los 8 millones de dólares. Si eso pasaría de repente administrado, si es algo que impulsa una institución de Estado de aduana, un canon, ¿no debería pasar directo al presupuesto general de la Nación y ser vinculado al presupuesto de aduana? La verdad es que yo creo que legalmente se considera como fondos privados. Nosotros incluso por eso, apreciado senador, apreciado Jorge y el colega Tabel, le llamo colega porque estamos vinculados al tema de comercio, nosotros incluso quisimos que otras instituciones formen parte también de la administración para que sea más multisectorial. Por ejemplo, el Centro de Importadores, yo invité al Centro de Importadores a formar parte de la administración también de este canon, y eso hubiera salido a través de un decreto, pero eso fue en la época en que el Sear Salema era el presidente del Centro de Importadores. Él envió a un gerente y la primera propuesta del Centro de Importadores fue la eliminación del canon. No pasar los fondos al presupuesto público, sino la eliminación. Y con eso se restaría un fuerte margen de maniobra para los próximos gobiernos. Claro. Porque realmente este monto es realmente sumamente, ahora es mucho más que antes, porque ahora la recaudación creció, pero es un monto que puede ayudar muchísimo en momentos críticos también. Porque muchas veces, más en pandemia, cuando tuvimos problemas, por ejemplo, no había equipo, aunque uno tuviera recursos, no podía comprar, porque no había insumos tecnológicos, y resulta que tener la licitación sí o sí tiene que pasar por un proceso complejo, y sin embargo con este canon uno puede buscar los mejores precios internacionales, pasar por un proceso también, pero adquirir con mayor velocidad. De hecho, eso mismo lo hicimos en la época de la llegada de Gafilat a Paraguay. Necesitamos equipo de tecnología para que en los aeropuertos los evaluadores puedan ver que el pasajero no entraba en contacto con el funcionario y que podía declarar anotando una máquina cuánto llevaba de dinero y sacaba una especie de impresión QR. Eso costaba $10,000, pero si no tenés presupuestado no puedes gastar. Y sin embargo, gracias al canon que tiene que ver con tecnología, se pudo comprar para 2 lugares, y cuando llegaron los evaluadores pudieron ver que hubo un avance importante en eso. Esa flexibilidad bien utilizada es fundamental. Por eso es que la aduana hoy está ya trabajando en las obras corporativas que se construyeron ahí cerca de la bahía. Las otras oficinas no pudieron, pero realmente obviamente yo creo que tiene que haber una participación más multisectorial, pero creo que legalmente son fondos privados. Perfecto. Director, gracias por esta... Yo le quiero contestar. ¿Le querés decir algo, don Tabel? A ver. Sí. Buenas noches, señor director. Buenas noches. Voy a hacer algunas precisiones en cuanto a sus palabras. Primero, le agradezco la aclaración que hizo que el centro, es decir, la comisión directiva, debe mostrar los papeles a los asociados, a los que estamos interesados y los que estamos en condiciones de exigir. No nos muestra. Yo le digo acá en cámara que no nos muestra y no quiere mostrar cuál es el motivo. Eso es uno. Segundo,
le aclaro, cuando usted dice tema proselitista, ese tema, yo tengo mi corazoncito, como decía una anterior directora, pero eso no voy a utilizar ahora para desestabilizar o desacreditar a la comisión directiva. Lo que no estoy de acuerdo es con el señor Alfredo Estigarribia, que es el que maneja todo este tema. Está diciendo acá a los señores que es un malagradecido conmigo. Y eso yo no le voy a aceptar, porque él comenzó conmigo, hasta le enseñé a pararse delante de un atril. Y ahora resulta ser que me hace prohibir. Y no tiene la gentileza de llamarme y decirme, che, tengo cuate. Ahí no los asociados no quieren que te vayas a la fiesta del centro despachante de Gala. ¿Por qué? Porque un asociado le pidió a ellos que si yo le podía entregar el PIN de vitalicio. Y no es la primera vez. Y argumentan que el anterior, también otro colega me pidió que le entregue. Y para mí es un orgullo, una satisfacción de hacer eso, porque me considero una persona que he leído mucho, sigo leyendo, pero si digo que sé todo, miento. A ver, don Alberto, puntualmente consultar al director, porque el tema del centro de despachante es un problema interno de ustedes. No. Puntualmente. Este va a ser una puja ya con otros colegas. Claro. Yo tengo lo que siempre dice el gran maestro Oscar Ramos Valverde, yo tengo la pasión por la aduana, pasión por su libro, luego se llama. Y en ese sentido le agradezco a usted cuando me dijo, colega, los centroamericanos y los del Caribe, ellos hablan de aduaneros, ahí hablamos. Es decir, no hay entre nosotros ahí, no hay la diferencia, de este lado está la aduana y de este lado está el despachante. No es así. Es más, este señor que yo le estoy mencionando para mí es un símbolo, aparte de los otros argentinos, que Eva Saldúa, otro, vamos a citar por no citar tanto. Ellos hablan de que tiene que haber esa unidad, digamos, esa alianza estratégica, porque uno sin el otro no anda más, porque... Puntualmente, sí, le voy a decir, usted no sabe, por ejemplo, director, que yo estuve en implementación de Paraguay, cuando no es que nos iban a solucionar, nos iban a eliminar en el año 2008 en el Comité de Facilitación de Comercio de la Organización Mundial de Comercio en Suiza. Y ahí tratamos y pudimos salvar con otro colega nicaragüense que fuimos en representación del Centro de Despachante de Paraguay con acreditación oficial y el otro fue por su gobierno. Y logramos que no nos eliminen. Entonces, yo no vengo acá para desacreditar lo que la aduana hace. Al contrario, si la aduana le va bien, a nosotros nos va bien. Ahora, a mí es la desinformación es lo que me tiene. Y un error lo que está diciendo acá, envió el señor Estigarribia diciendo que yo soy miembro del centro. Está equivocado. Yo soy socio del centro. ¿Qué es lo que ustedes quieren saber, don Alberto? ¿Quieren que sea transparente el centro de despachante? Claro, el centro de despachante se niega a dar informaciones. Bueno, ese es el punto entonces. Sí, se niega a dar información. Claro. Bueno. ¿Por qué? Creo que el director seguro que ahora estaba mirando lo que estaba diciendo. Sí. ¿Por qué no quiere mostrar el balance que le dio a los asambleístas 10 días antes y lo que le presentó a la SED? ¿Hay diferencias? Bueno, a ver, tengo más tiempo, don Alberto. Director, ¿alguna puntualización? La próxima semana vas al Senado, ¿verdad? Así, el próximo miércoles. Así es, sí vamos a estar con el senador. También voy a ver cómo hacemos con el horario, senador, porque también estoy como testigo en un juicio vinculado con contrabando, pero creo que podemos arreglar ese horario y vamos a estar. Bueno, básicamente yo no quise ofenderle al colega, sencillamente yo me refería a las batallas internas, pero bueno, le pido disculpas si fue una ofensa, solamente quería aclarar unos temas y sé que hay unas batallas internas que saltan estos temas y bueno, la transparencia es lo mejor que nos puede... La transparencia, digamos, es la herramienta para salir adelante. Es así. Nosotros estamos de acuerdo con eso. Gracias, director, muy amable. Gracias a ustedes. Hasta luego. Bueno, tengo que hacer una pausa más. ¿Está muy bien? Lindo, está lindo el quilombo.
Pero no erramos los números, ¿eh? 8. No, pero te dio la razón en lo que dijiste. Después se hicieron las correcciones, dice el director. ¿Verdad? Y eso Se fueron haciendo las correcciones según él, ¿verdad? y Lo acá que yo te- nosotros venimos haciendo hace años, de Jorge, de todas estas campañas de tratar de bajar. Nosotros nos llenamos de costo de canon, pero esto no es malo. Ahora, el gran debate que para el nuevo gobierno es, y te digo en serio, que ese canon debe permanecer. Claro. Pero Hay una intención de quién sacara. Pero lo que yo creo que ese canon debe ir al presupuesto general Sí, de la nación. 100% de Ellos no acuerdo. son una nación aparte. Ellos no puede haber dos estados. Para una utilización más transparente, para una Y utilización... tiene que pasar sí, todo por contrataciones públicas. sí. ¿Qué es lo que ustedes reclaman? Que eso no se transparenta. Ese es el problema. Claro. Tengo que hacer una pausa, Sí, una pausa sí, porque cortita, tengo pausa también cortita. algo. Sí, ya venimos. Bueno, acá recibo mensajes de despachantes. Dice, todos quieren ser presidente del centro de despachantes por el tema del canon informático. Oye, ya. $1 millón por mes prácticamente. ¿eh? Sí. 735 para ser preciso. ¿verdad? 735 mil dólares mensuales. 735 mil dólares por mes. En un año estamos hablando de 8,8 millones de dólares. Linda platita. Va a ganar, va a administrar mejor que siendo senador. De acuerdo. Ya, Totalmente. ¿verdad? Conmigo comenzó Cintia Tarragó. Yo le traje a ella ¿A quién? como. Cintia Tarragó, yo le traje al centro cuando estaba así y le traje como secretaria a ella. Tuvo 2 años conmigo ella. Comenzó. Porque, coincidimos en algo con Fernández. Vamos a transparentar todo. ¿verdad? A la vida. De eso se trata. No hay Claro. otra cosa acá, ¿verdad? El modelo pues que hablamos nosotros, perdón, disculpa, pues yo pues soy un fanático que creo lo siguiente. Cuando hablábamos de los cánones de pago, a veces fui muy reiterativo esto y le cansé tal vez a muchos colegas durante la Cámara de Diputados también por el sector agrícola. Yo mucho me fui sobre el sector agrícola. Pero imagínate lo que se cobra en algo que nadie sabe. Sí. Si vos le preguntás a alguien de 10 personas que te crucen en un día, ni uno te va a saber de estos cánones. No. Y son otra vez manejados y no hay problema. Pero el Estado paraguayo no se puede dividir en su sistema de cobro. ¿Entiendes? Y lo mismo pasa en la agricultura. El Ministerio de Agricultura se hace ciego de unos cobros de casi 200 millones de dólares que se hace por tecnología por año en Paraguay. Sí. Más de 143 es una tecnología que ya no se usa. Sí. Pero se calla. ¿Por qué? Porque dice que las multinacionales son muy fuertes. ¿Por qué? Porque el centro de despachante a lo mejor es muy fuerte. O puede tener algún revés político. Por eso hablamos. Desafío de Peña, fuerte. Va a estar duro. ¿Qué a nosotros nos complicó? Mucho. Marito tuvo grandes obras. Pero el costo del ciudadano a pie, el combustible elevado, el mal humor de la gente, no bajar los costos de la producción. Porque Peña no va a bajar solamente el costo de la producción con el gasoil. Va a tener que entrar en el debate de cuánto le cuesta a un productor producir. Y ahí va a tocar los intereses de los grandes que nunca nadie se animó a tocar. Sí. Entonces el debate es grande y fuerte. Miramos este tema y te voy a ser bien honesto. Esto saltó sin querer. La tecla estaba en el otro. La intención era por otro lado, ¿verdad? A ver Así es. cómo se combate el contrabando. Yo estaba por el tema de contrabando de hortaliza y acá a un lado, un frente. Sí. Bueno, vos sos peñista ahora. ¿Dónde estás? ¿Eh? ¿Peñista sos? No, yo soy la bancada de Bernardino Caballero. ¿Cómo eso es? Ahora o sea, mío chimboro puta. Bueno. O sea, hay que ser honesto, yo hablo en serio. Yo venía de una línea política que era de, no voy a negar, de Añetete. Luego surge lo que es el grupo político para enfrentar las internas que se hace, que es Fuerza Republicana. Sí. Luego tuvimos problemas por el camino, nos llega nuestro candidato Arnoldo, nuestro discurso cae, tumba a la gente en diciembre, decidimos acompañar la lista 1 con todo. Y hoy, yo te voy a ser honesto, ¿por qué hablo de Bernardino Caballero? 4 años sin elección, Jorge, prácticamente. No hay internas, nunca le tocó eso a ningún presidente. Pero yo estoy muy convencido que si le va mal a Peña, nos va mal a nosotros. Claro, Claro. No categórico. hay nada que hacer
Nosotros tenemos que tratar de acompañar y Peña va a tener que administrar la ansiedad de lo que le ayudaron a llegar también. Yo no puedo fracasar, nos dijo el otro Porque día. Peña no va a poder gobernar solamente con su sector, con el otro sector o encerrarse en una burbuja. No tiene esa posibilidad. Va a tener que generar un gran consenso. Por eso es importante la visita ayer, la reunión que tuvo con ustedes, con los parlamentarios. Va a tener que tener un gran consenso. Sí. Y el consenso nacional debe ser por el Paraguay. Por eso yo le llamamos con los muchachos, o sea, cuando yo me abro, yo dije, ¿por qué razón yo voy a tener que ir a empujarla a nadie? Si este no es el momento de entrar en un itinerario político. Totalmente. Senador, gracias por tu tiempo. Vamos a seguir en contacto. ¿Sí? Agradecido, Sí. Realmente me fue grato estar hoy acá, de otro modo. La primera vez, un quilombo, pero bueno, Está bien. Contento, así que Está bien. muchas gracias. Gracias. Don Taber, gracias por tu tiempo. Vamos a seguir hablando. ¿Sí? Tengo que ir a un informe. Yo tengo que decir el anexo 3 que es, ya estar usando. Bueno, un minuto, ¿sí? No, demasiado. No tengo más tiempo. No, el 27 me anexo tengo... 3 quiero desmentirle a ellos. Sí, la adenda 3. La adenda 3, Bueno, sí. vamos a seguir hablando. Ah. Me tengo que ir con este informe. Presunto esquema de recaudación para la corona, Ministerio de Justicia. Nos vamos con este informe. Presunto esquema de recaudación para la corona en el Ministerio de Justicia. Una fuente interna de la Administración Penitenciaria reveló el sistema de recaudación que se estaría implementando para destinar una importante cantidad de dinero a la corona en el Ministerio de Justicia. Los administradores de los penales estarían siendo obligados a ceder una parte de sus presupuestos en concepto de alimentos de las personas privadas de libertad. El modus operandi, de acuerdo con los datos proveídos al equipo de la Caja Negra, consistiría en recaudar una parte del dinero de los contratos para la provisión de alimentos a los internos de las cárceles. Aparentemente, los administradores deben retener un porcentaje de los pagos a los proveedores y derivar este monto a la máxima autoridad. Según la fuente, mediante el área de alimentos se emiten cada 15 días millonarias órdenes de compras para que los proveedores cumplan con las licitaciones en las cuales resultaron adjudicados. Lo irregular del caso es que con aquellas proveedoras que ganaron montos más grandes deben supuestamente ceder una parte. Esta práctica estaría normalizada desde hace más de un año, al punto de que los propios proveedores están conscientes y al parecer de acuerdo con destinar una parte a la corona. En solo uno de los casos, un proveedor llamado Granos y Aceite se adjudicó por 109 millones de guaraníes, de los cuales 30 millones supuestamente van a parar para la cabeza de la institución pública, quedando solo 79 millones para recibir en concepto de mercaderías para la prisión de Ciudad del Este, de acuerdo con la información proveída. Altas figuras del Ministerio de Justicia serían las responsables de recepcionar los montos retenidos irregularmente. En ese sentido, en uno de los documentos de orden de compra de alimentos figura la firma del director general de administración del Ministerio de Justicia, Miguel Benítez. Siempre conforme a los datos brindados por la fuente interna de esta institución, de la Penitenciaría Nacional de Tacumbú, la prisión más poblada del territorio, estarían sacando cada 15 días la suma de 80 millones de guaraníes del presupuesto total que figura en las órdenes de compra de alimentos para los presos. Teniendo en cuenta el total de las cárceles del país, la recaudación estimada para la corona sería de 580 millones de guaraníes mensualmente. Eso únicamente en concepto de alimentos. Esta denuncia expone la desidia y corrupción que existe en el sistema penitenciario y de seguridad. Además revela lo que es un secreto a voces: las cárceles convertidas en fuentes de recaudación mediante los operadores políticos que realizan la colecta para destinar a la corona.